Esta es Juanita. La compré hace unos años de segunda mano. Su antiguo dueño la usaba para cargar aceitunas. Juanita tiene muchos kilómetros, pero también un corazón aventurero. Y después de arreglarla durante 2 meses, por fin estaba lista para llevarnos en esta aventura. La de tocar en la calle. Este es Manoplas. Me adoptó hace unos 8 años y pico. Tiene 80 kilos de amor, 20 más que yo. Manoplas no es conocido por atrapar cosas al vuelo. Tampoco por ser un perro nervioso. Mis amigos se piensan que se tira todo el día durmiendo, pero yo creo que medita. Estoy seguro de que es un perro chamán. Esta es Anónima. Nos la encontramos mi padre y yo abandonada en la carretera. Hizo tal conexión con Manoplas que no pudimos hacer otra cosa que adoptarla. Está muy loca, es un alma indómita y eso me gusta. Me enseña mucho sobre lo que es la libertad, la de verdad. Anónima tampoco es conocida por atrapar las cosas que los humanos tiramos. Ella es Audrey, mi compañera. Nació en una aldeíta de Hungría con menos de 300 habitantes. Audrey recuerda su infancia como la época más difícil de su vida, donde sufrió bullying. A modo de terapia hemos grabado un tema que habla sobre eso y al que le hemos llamado Mosaico. Audrey tiene la sonrisa más bonita que he visto en mi vida. Llevamos juntos 2 años y medio, pero tengo la sensación de que nos conocemos de antes, de mucho antes. Audrey teletrabaja, así que se ha pedido reducción de jornada para poder acompañarme en este viaje. Manoplas y Anónima se quedan en casa con su persona favorita, su abuelo. Y no me cabe duda de que cuando volvamos dentro de un mes, tendrán algunos kilos de más. Nuestra primera parada será un pueblito de Málaga llamado Nerja. Desde ahí nos haremos toda la costa este, la costa norte y después vuelta a casa. A la mañana siguiente agarré mis bártulos y me fui a tocar a la calle. No llevaba ni 2 canciones cuando se me acercó una pareja de policía. En un mundo ideal se habrían puesto a cantar conmigo Imagine de John Lennon, que era la canción con la que me hicieron parar. Y no tengo nada en contra de ellos. Otros compañeros me invitarían a irme en días posteriores y todos fueron muy amables. Pero en esta ocasión no fue así. Después de identificarme, me amenazaron gratuitamente con denunciarme si me volvían a ver por allí. Fueron las formas, la prepotencia. Agarré mis cosas y me fui camino a la furgoneta. Era tanto lo que estaba sintiendo dentro: impotencia, indignación, tristeza. Había una pregunta que se me repetía una y otra vez. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Para responderme, tenía que volver para atrás, mucho más para atrás. Estos son mis padres. Por alguna extraña razón decidieron tener 5 niños. Yo soy el más pequeñajo, ese al que le está dando un beso su hermana Rocío. Mi infancia la recuerdo como una época muy feliz. Veranos en la playa de Huelva, jugando con mis primas y hermanos. Mi madre dice que era un niño muy bueno, siempre con una sonrisa en la boca,
aunque también un poco revoltoso y un tanto chiflado. Con 12 años nos mudamos de Sevilla a un pueblito que se llama Gilena y que acabaría siendo mi segunda casa. El colegio nunca me gustó. Me las pasaba distraído mirando la ventana, haciendo el payaso en clase o pensando en el recreo. Esta frase del tutor define muy bien ese periodo. Si mi profesor de lenguaje se enterara que he escrito un poemario, no se lo creería. Como no quería estudiar, me puse a currar cuando tenía 14 años en el bar de la familia, y allí me tiraría hasta que cumpliera la mayoría de edad. Recién cumplido los 19 me llamó un amigo y me dijo que me fuera a Fuerteventura, que había mucho trabajo, y eso hice. Empecé en una empresa de alquileres de vehículos. Mi misión era limpiar los coches y llevarlos de una oficina a la otra. Después me cambié a la construcción. Era la época del boom y pagaban muy bien, aunque fueras un peón. Así que después de un año ahorrando, decidí volverme a Sevilla. Ella es Diana, mi primera novia de la infancia. Recuerdo esta relación como algo muy bonito. Cuando llegué de Fuerteventura, su padre me consiguió un trabajo, así que agarré el autobús y me fui a La Manga. En esta empresa me enseñaron a soldar. Para ser concretos, el hombre de la derecha. Se llama Alonso y fue mi tutor de soldadura. Alonso me dijo que tenía un amigo buzo soldador y que viajaba por todo el mundo. Que yo, que tenía alma de aventurero, debería hacer eso. El siguiente destino fue Londres, una brillante idea para alguien que no sabía hablar inglés. Me costó 2 meses conseguir mi primer trabajo, de housekeeping, en un hotel. Después me pasé a repartidor, donde una vez me robaron a punta de navaja dentro de un ascensor. Y también trabajé de barrendero por las calles. Londres era un asco. Sabía soldar, pero nadie me contrataba sin titulación. Así que tenía que sobrevivir con trabajos donde apenas me daba para comer y pagar el alquiler. Diana vino a verme a todos los sitios. A La Manga, a Canarias, a Londres. Un día se cansó de venir, así que me mandó a freír espárragos. ¿Quién quiere estar con alguien que no sabe estar en ningún lugar? Menos mal que por lo menos tenía a mi prima para echar unas risas en los momentos difíciles de Londres. En mi última etapa me compré una moto de segunda mano y trabajé para una empresa de mensajería. El GPS no existía, así que me pasaba más tiempo perdido mirando el mapa que entregando paquetes. Esta es la única vez, después de casi 2 años en Londres, que me vi con dinero, cuando vendí la moto. Al menos me dio para volver a casa. Al llegar a Sevilla me hice un curso de soldador y después de terminarlo me puse a trabajar. 8 horas al día, 5 días a la semana, un mes de vacaciones. Llevaba 1 año y medio en esa monotonía de vida y las palabras que me dijo Alonso años atrás se hicieron más y más fuertes. Tengo un amigo buzo que viaja por todo el mundo. Así que se lo dije a mi jefe. Dejé la empresa y me fui unos meses a sacarme la titulación de buzo profesional. Al terminar el curso me hice un currículum y lo mandé a todas las empresas que encontré en España. No recuerdo el número, pero eran muchas. Llevaba 2 meses de larga espera sin que nadie me llamara. Un día me encontré a mi jefe y le dije mi situación. Me dijo que volviera a la empresa mientras tanto, que si me llamaban de buzo, pues que me fuera sin compromiso. Volví. Y pasaron los meses, 6, hasta que un día dije basta. Agarré una maleta y me presenté en la empresa de buceo más grande que encontré en Madrid.
Cuando abrieron la puerta, les dije que acababa de dejar mi trabajo porque quería ser buzo profesional, que aunque no tuviera experiencia sabía currar y que trabajaría gratis si hacía falta para que lo comprobaran, pero que me tenían que dar una oportunidad. El hombre que me atendió me dijo que no contrataban a nadie gratis, que ahora mismo no tenían vacante, pero que dejara el currículum y que me llamaría en cuanto tuvieran. Al mes siguiente me llamaron, y ahí comienza otra etapa de mi vida. La de buzo. Este soy yo con 26 años. Mi primera obra como buzo fue en un pantano en el norte de España. Y mi segunda fue en Túnez. Me metí a 67 metros de profundidad. Mucha tela para un novato que está empezando en el buceo. Os explico la vida de un buzo. No es un trabajo como otro cualquiera, con horarios normales y un mes de vacaciones. Te contratan por obras. Algunas son cortas y duran semanas y otras son largas, donde estás fuera de casa durante meses. Suelen ser turnos de 12 horas al día durante 7 días a la semana. Es un poco locura, así que te puedes tirar meses y meses trabajando a no ser que algún día salga la palabra mágica. Stand-by. Eso, vea más que los árboles de allí. Mira. Dios, yo creo que esta tarde no se va a poder, ¿eh? Yo creo que no. ¿Y vosotros de quién sois? A veces duermes en hoteles y otras tienes que compartir camarote en barcos de mala muerte. Lo bueno es que la empresa paga el alojamiento y la comida, así que por lo menos puedes ahorrar. Masi, tírate haciendo un salto, si no, no te grabo, ¿eh? Que hagas un buen salto, una voltereta o algo, si no... Otra cosa buena es que cuando terminas una obra larga, normalmente hay un mes o dos hasta que salga la siguiente. Así que en un año más o menos estándar puedes trabajar de 6 a 8 meses en total. El dinero no es malo, y aunque no te paguen los meses que no trabajas, se puede vivir medianamente bien, y tienes mucho tiempo para ti. Y lo mejor de todo, los momentos mágicos que vives en el agua. Es la única profesión del mundo donde el tiempo funciona de otra forma. A veces se para, a veces vuela, pero nunca es igual que aquí en superficie. Túnez, Gabón, Georgia, Argelia, Jordania, pantanos y embalses de toda España. Durante esos años tuve la oportunidad de vivir en otros países, y eso me encantaba. Este día terminamos un trabajo en Navalmoral de la Mata. Cuando recogimos todo el equipo decidí volverme a Sevilla. Estaba cansado, pero agarré mi coche y me puse en marcha. El coche nunca llegó. Cuando desperté contra el quitamiedos de la autovía, di un volantazo del susto. El coche se puso de lado y salió dando vueltas de la carretera. Hay gente que cree en los ángeles de la guarda. Yo no creo. Sé que existen. Sentí como una mano me sujetaba el pecho cuando el coche empezó a girar. Salí como pude del trocito que veis que quedó de la ventana. Y no me hice ni un rasguño. Esa experiencia me turbó durante meses. Al poco de eso me llamó mi amigo Abelino y me dijo que Carlos Paul, el Tahití, había fallecido trabajando en el agua. Descansa en paz, querido. No tardé mucho en sacarme titulaciones y la homologación de soldadura subacuática para poder trabajar en UK. España tenía una media de 3 a 7 buzos muertos al año, mucho más en proporción que bomberos, militares, policías o cualquier cuerpo de élite. Y no es que España no tenga buenas empresas,
es que no tiene inspecciones de trabajo con expertos de buceo, por lo que las empresas piratas son las que acaban con más demanda de trabajo, sin nadie que controle sus equipos o formas. Mi amigo Avelino fue el único buzo que se fue conmigo de una obra por las condiciones pésimas de seguridad. El resto decía que tenía una hipoteca que pagar o niños que mantener. Y así nos va. Después de 5 años trabajando para empresas españolas me fui para Escocia y no tardé en encontrar una empresa especializada en soldadura bajo el agua. Allí aprendí de los mejores y en pocos años, junto con Brian, nos ganamos la fama de ser los 2 mejores soldadores de la empresa. Ella es Laura. Nos conocimos en esa época y compartimos una relación de 7 años. Fueron unos años hermosos hasta que todo me empezó a ir mal. Le pido perdón por todo lo malo que le hice. Debe ser muy duro ver a tu pareja hundirse en el lodo y no poder hacer nada para salvarlo. Me tiré casi 10 años en esta empresa de Escocia. Y antes de contaros qué es lo que me pasó para dejar el buceo, os quiero mostrar mi penúltima aventura, la Antártida. Agarramos un vuelo desde Londres hasta el final del todo de Chile. Y desde ahí nos llevaron al sur en una avioneta. En esta. La Antártida es un sitio muy extraño. Cuando llegas te hacen pisar una alfombrilla desinfectante. Parece que los virus y los gérmenes se alojan solo en las suelas de los zapatos. También te hacen firmar documentos con muchas prohibiciones, entre ellas que está totalmente prohibido llevarse una piedrita de recuerdo. Aunque puedan reventar media montaña para la ampliación del puerto. La fauna es impresionante. Mira esta preciosidad durmiendo tan pancha al lado de mi alojamiento. Esta en concreto me recordaba a Manoplas. Y cómo no, los simpáticos pingüinos. Si hubiesen querido tirarnos al agua, lo habrían hecho. No os voy a decir que no impresiona verlas tan de cerca, pero con quien más cuidado teníamos que tener es con ellos, los leopardos marinos. 16 años antes, en este mismo lugar, mataron a una bióloga marina. Que descanse en paz. Jamás he visto un cielo como en la Antártida. No creo que haya otro sitio en el mundo donde se vea el firmamento con tanta nitidez. Nuestra misión era ampliar el puerto, para que cuando llegaran los cargueros una vez al año a descargar comida, pudieran atracar en condiciones. Frío. No os voy a engañar, frío hacía, pero como llegamos en verano también había días que hacían mucho sol. Y ahora os voy a hablar del trabajo. 180 in the below and ready for main. Roger that, 180 and you've got main. Siempre tenías que tener una jaula cerca de tu trabajo, y si te avisaban te tenías que meter rápidamente dentro. Y cuando el buzo estaba en el agua siempre había 2 personas vigilando, por si se acercaban depredadores. 1, 2, 1, 2. Say again?
You passed me before, passed me the bolt, and you passed me the welding cable. The welding cable, roger. Aunque no todo lo que veías en el agua era peligro. A veces también se acercaban focas a curiosear. Después de 4 largos meses terminamos parte del trabajo. Al año siguiente tendríamos que volver, pero yo nunca lo hice. Ya en este trabajo estaba muy mal y a punto de explotar. Poco después de esto, decidí dejar el buceo, y para explicaros el motivo, tengo que volver unos años atrás. Nunca he sido muy ahorrador. En esa época lo ganaba muy bien, aunque también me gasté mucho dinero en formarme en cursos de buceo. Solo este de inspector me costó cerca de 9.000 euros. Una cosa la tenía muy clara: no quería entramparme el resto de mi vida en una hipoteca. Así que me puse a ahorrar para comprarme un terreno y hacerme mi hogar con mis propias manos. Después de un año ahorrando, empecé a mirar lugares y encontré este terreno rústico a las afueras de Sevilla. Lo compré en 2014 y en esa época habíamos muy pocos vecinos. En un terreno rústico no puedes construir ni hacerte un chalet, eso lo sabía. Tampoco puedes hacer una torta de hormigón, aunque pongas encima una casa de madera. Así que enterré unos dados de hormigón en la tierra, para que no afectara a hormiguitas y bichitos de campo. Y le soldé encima una estructura de hierro, donde descansaría mi casita. Compré 2 contenedores de segunda mano. Así reciclaba y a la vez podía hacerme mi hogar. Y hasta aquí llegaron mis ahorros. Así que me volví a Escocia a seguir trabajando para poder continuar más adelante. Pero entonces algo pasó. Él es Juan Felipe. Nos conocimos en clase cuando teníamos 12 años y pronto se convirtió en mi mejor amigo de la infancia. No conozco ni a una persona en toda Gilena que no le cayera bien Juanfe. Era una persona muy especial y carismática. Recuerdo perfectamente la primera vez que me invitó a jugar a su casa después del cole. Agarró 2 muñecos en el garaje que tenía en una caja. Los puso a pelear entre ellos imaginariamente. Yo hacía años que había perdido la magia de jugar de esa forma, y desde ese momento supe que era un ser especial. Siempre amé su filosofía y su forma de ver la vida. Todo comenzó en Grecia. Se fue a trabajar a un hotel y un día desapareció. Cuando bajé a España fui a verlo. Y a veces me decía que nada era real, que estábamos metidos en una Matrix. Un día su hermano Álvaro nos reprochó, con toda la razón del mundo, que Juan Felipe llevaba casi una semana en el hospital y que ninguno habíamos ido a verlo. Las palabras de Álvaro me apuñalaron el pecho. Me sentía mal amigo. Le compré este MP3 que aún conservo en casa y se lo llené de música que sé que le gustaría, para que no se aburriera en el hospital. Jamás se lo llegué a dar. Días después, fui a una fiesta con unos amigos de Laura, donde todo el mundo bebía y bailaba. Yo solo bebí. Me tiré sentado toda la noche en el sofá con mal cuerpo, como si presintiera que algo malo iba a pasar. A la mañana siguiente me llamó mi amiga Marga y no me lo podía creer. Esa misma madrugada
Juanfe falleció en el hospital. Dicen que encontraron tu cuerpo sin vida, pero yo sé que mienten. Sé que saliste volando, escapaste de la Matrix. Te pido perdón, amigo, por no haberte creído. Esta lámpara de sal la regaló Juanfe. A veces la enciendo incluso de día, porque me recuerda a él. Juanfe es una persona que no se olvida en la vida. Años después, escribí la canción Buen Viaje, Amigo, que es la canción más bonita del disco y la que más me emociona cantar. También tu amigo Mikey te hizo un poema precioso que me dejó narrar en mi primer concierto. Ayer, de nuevo, el bosque recordó y se repitió tu ausencia. Pasan los días, no vuelven las hojas. Y en la cuesta, en el camino, en la casa, allí, hacia donde todo me lleva, yo te pregunto, amigo, ¿dónde hace más frío? Y te pregunto, ¿hay un invierno más grande que este? Aquí, amigo, ni la palabra abriga, ni la verdad encuentra. Aquí somos, contigo, donde nada existe. Después de lo de mi amigo me volví a trabajar a Escocia y allí me quedé unos meses hasta que conseguí ahorrar lo suficiente para comprar los materiales de mi casa. Cuando lo conseguí, me puse a trabajar como un loco en mi parcela. De sol a sol me pasaba semanas enteras trabajando en mi hogar. Me venía genial para no pensar mucho. Un día se metió un perro en mi terreno. Compartí mi bocadillo con él y se quedó toda la tarde conmigo. Pregunté por el grupo de la comunidad si era de alguien y vino un vecino. Me dijo que se lo encontró en la carretera, pero que iba a darlo a una protectora porque no lo quería, que si yo me lo quedaba. Le dije que sí, y que me diera aunque sea unos días para hacerle una caseta para que se protegiera del clima. Al día siguiente me llamó y me dijo que lo sentía, pero que no podía esperar más. Me fui a su parcela sin pensarlo. Cuando me vio se puso muy contento. Fue decirle vámonos y ni se lo pensó. Ni siquiera miró hacia atrás para despedirse de su antiguo dueño. Desde ese día me adoptó oficialmente y desde ese día le llamo Manoplas. Poco después, a finales de 2015, la vida me traería otro palo que hasta la fecha de hoy no he podido resolver. Se presentó una pareja del Seprona y después de inspeccionar mi terreno me dijeron que tenía que paralizarlo todo. Se me abrieron 2 expedientes. Uno por lo penal, que me obligaba a quitar mi casa, y otro por lo contencioso, en el que me echaron una multa inicial de 116.000 euros. ¿Adivináis lo que pensé en ese momento? Exacto. Vamos a ver si lo entiendo. Con el sudor de mi frente ahorro un dinero fuera de España y decido traerlo a mi país. Me compro un terreno del cual os lleváis vuestra porción. Y repito, me compro, no ocupo, me compro. Me compro unos contenedores marítimos que reciclo. Me compro materiales para hacer mi casa de los cuales os lleváis miles de euros en IVA. Me hago con mis propias manos mi hogar, sin hacerle daño al terreno ni a nadie. Y me obligáis a quitar mi casa y pagaros 116.000 euros. ¿Pero qué demonios os pasa? El abogado me dijo que no me preocupara por nada, que terminara mi casa por dentro y que me fuera a vivir allí cuando pudiera, que íbamos a demostrar con un perito arquitecto que aquello no es una construcción, que esa multa es una aberración sin pies ni cabeza y que seguro que se habían equivocado en la cantidad,
que estuviera tranquilo, que en pocos años habríamos ganado el caso y nos tomaríamos una copa para celebrar. Al poco terminé mi casa y allí vivo desde el año 2016. Seguí trabajando por temporadas en Escocia. El abogado parecía preocuparse solo en cancelar los juicios y pedirme dinero cada vez que lo conseguía. La multa seguía creciendo cada año, sin que nadie consiguiera pararla. Empecé a obsesionarme con distintas conspiraciones. Parecía que no tenían fin. Las ideas políticas que siempre me sirvieron para explicar el mundo, de repente se convirtieron en paja, en otra mentira más. Parecía haber algo más arriba, algo maléfico, que gobernaba todo en la sombra. Empecé a aislarme en mi mundo sin amigos, odiando a todos. El juicio parecía imposible de ganar, la multa imposible de pagar. Me hundí. Necesitaría hacer otro documental para explicaros lo que sentí en esa vivencia. No creo que las palabras humanas puedan acercarse a una definición como explicar tu propia muerte. Es como si toda mi vida la hubiese pasado arrastrando un árbol seco, imposible ya de dar raíces. Y un día decido quemarlo, liberarlo de la Matrix. Al día siguiente me fui a dar una vuelta con mis niños, como cada mañana. Me quedé embobado mirando a Manoplas. Su forma de caminar parecía nueva para mí. Me paré en seco y miré a la izquierda. Había pasado miles de veces por allí y nunca me había dado cuenta de la belleza de las plantas. Empecé a llorar de alegría ante tanta hermosura y de repente me di cuenta de lo que estaba pasando. No tenía nada en la cabeza. Me tiré 8 días sin poder salirme del presente y fue la semana más feliz de mi vida. En el último juicio el abogado se levantó y pidió la prescripción de mi caso. No me lo podía creer. Hasta yo sabía que quedaba más de un año para eso. La jueza miró unos papeles y dijo:
Denegado. Menudo sinvergüenza. Esa fue la última vez que lo vi, y desde entonces no tengo ni quiero abogados. Me echaron una multa de 2.500 euros y tenía que demoler mi casa. Y por otro lado estaba la multa por lo administrativo, que iba ya por 143.000 euros. Aunque no os lo creáis, no me afectó demasiado el juicio. En esa época me tomaba la vida de otra forma. Me compré un ukelele y al poco hice mi primera canción, a celebrar. Supongo que ahí nació 11 onzas. Me fui a vivir un mes a una ecoaldea al norte de Portugal y me pareció una experiencia flipante. Conocí gente hermosa con ganas de hacer otro mundo. Me planteé seriamente integrarme en la comunidad. Sería una buena opción en caso de que derribaran mi casa. Allí los padres educaban a sus hijos y todos los días teníamos talleres. Yoga, teatro, risoterapia, música, cualquiera que fuese tu especialidad y quisieras compartir, apuntabas tu clase en una lista, que llamaban talleres de corazón. Dicen que los ciclos de la vida son de 7 años. El mío con Laura terminó después de la ecoaldea. Y no puedo estar más agradecido por todo lo aprendido. Que tu vida esté siempre llena de magia. Un día en el supermercado, cuando fui a pagar, me llevé una sorpresa. La tarjeta no funcionaba. Me embargaron la cuenta con todo lo que tenía, 700 euros. Lo que más me sorprendió fue la fecha. ¿Quién en su sano juicio embarga una cuenta con 700 euros en Navidad? No os voy a engañar. Aunque últimamente me tomaba la vida con mucha filosofía, ese día me harté de llorar. Al poco tiempo decidí dejar mi trabajo de buzo. Me negaba a tirarme el resto de mi vida pagando una multa injusta. Los pocos miles de euros que me quedaba en mi cuenta de Escocia los invertí en criptomonedas. Chúpate esa, Estado. Los siguientes 2 años los pasé componiendo canciones y grabando el disco. Tuve que pedir muchos favores para terminarlo. Y si no hubiera tenido la suerte de tener un primo productor, seguramente nunca lo habría conseguido. Ahora que sabéis por qué decidí dejar el buceo y también cuándo nace 11 onzas, vamos a retomar el viaje que dejamos en Nerja. Pero antes, quiero compartir un poema que le hice a un gran amigo mío. ¿Os acordáis de Juan Felipe? Pues él es Juanfu, su primo. Desencarnó poco antes de que terminara mi disco. Y ahora que sé que somos eternos, lo primero que voy a hacer cuando acabe el teatro es subir allí arriba y daros un abrazo enorme a los dos.
Cuando llegué a la furgoneta, decidimos cambiar de ruta. Nos haríamos el norte de España y bajaríamos por el este. Demasiadas cosas estaba pasando en mi vida como para rendirme por 2 policías que me echaban de malas maneras. Había que seguir. Tocar en la calle es fácil. Primero buscas un buen sitio y luego montas el equipo. Llevaba una caja repleta de discos y mucha ilusión por venderlos. La rutina que teníamos era esta. Yo me iba todas las mañanas a tocar unas horas y mientras Audrey se quedaba en la furgoneta teletrabajando. Después a la tarde me volvía otras horas a tocar. Y Audrey se iba por las ciudades a pasear y conocerlas. La música en la calle no da para comer fuera. Así que todos los días nos cocinábamos algo y comíamos en la furgo. Estos son lentejas veganas. Riquísimas. Era muy raro que repitiéramos ciudades, así que nos movíamos casi todos los días. Y era un gusto pararse a mirar paisajes. Cada 3 días nos íbamos a un camping. Así podíamos cargar baterías, lavar la ropa y darnos una ducha en condiciones. Los días de lluvia lo jorobaban todo. No podía trabajar, así que los aprovechaba para escribir poemas. Ya un traje que esté hecho de besos. Espejo me miré, desnúdame de miedo. Cantándole a la luna, el resto es un sueño. El río corre ajeno a la sed. De enfado en enfado hasta la última esperanza. Déjate doler y canta como si nada pasara, porque nada pasa. La lúgubre manía de vivir sin instantes nos tiene todo loco. El invierno del alma tan de moda, yo sin ropa que ponerme. Dame ya un abrazo eterno con las plantas de mis manos y las palmas de tus pies. No eres cometa sin soltar, ni yo tampoco. La jaula solo puede retener al pajarillo, pero nunca atrapa el aire. Somos viento, hermano mío, somos viento. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, and also all the faces of the people passing by. I see breath shaking hands, say, how do you do? They really say, I know you. Llevábamos casi un mes a ese ritmo, trabajando del lunes a domingo. Había vendido 7 discos. Poquísimos. Me habían invitado a irme de la calle una media de 2 veces al día. Casi siempre dueños de tiendas y otras policías. Quitando algunos momentos hermosos, la mayoría de las veces la gente iba con la prisa frenética de la ciudad y no se daban ni cuenta de que estaba allí regalándoles mi corazón. Para colmo, la furgoneta empezó a botar en la carretera y le tuvimos que cambiar las 4 ruedas porque estaban deformadas. Audrey me dejó el dinero
y decidimos volvernos a Sevilla. Lo mejor de volver a casa fue sin duda alguna el recibimiento. Seguí tocando en las calles, a veces solo y a veces con amigos. Estaba preparándome para dar mi primer concierto, donde iba a presentar el disco. Había montado un equipazo y lo íbamos a dar todo el 3 de diciembre de 2022. Una milonga de los vivos, por eso salgamos a celebrar, por eso la pena merece vida, en este apocalipsis a bailar, me paso en un vagón de siempre ida, por eso salgamos a celebrar, por eso la pena merece vida. No hacía otra cosa que ensayar día y noche. Este concierto tenía que salir muy bien. Estaba seguro de que sería un éxito y de que después de este vendrían muchos más. Quedaban 3 días y hoy ensayaba con la banda, así que me fui con la moto al pueblo de al lado a comprar unas cervezas. En el camino me paró un control rutinario. El agente me dijo que estaba en búsqueda y captura por una notificación que no me habían conseguido dar. Me preguntaron qué me había pasado, les conté la historia y fueron muy empáticos conmigo. Una pena que solo me acompañaran y luego se fueron. En el cuartel fue otra historia. Por protocolo me esposaron y me requisaron mis pertenencias, entre ellas el móvil, pero antes tenía derecho a una llamada. Les pregunté qué iba a pasar y me dijeron que luego me llevarían al juzgado. Y en cuanto el juez me diera la notificación, me soltarían. Así que llamé a Audrey. Le conté lo que me había pasado y le dije que no se preocupara, que llamara a los chicos para cancelar el ensayo, que luego a la tarde volvía a casa y que estuviera tranquila. Después de eso me llevaron a un cuarto y me esposaron una mano a un hierro que salía de la pared. Me enteraría más tarde que eso es ilegal. Desde las 12:30 de la mañana estuve allí. A las horas les dije que tenía hambre. Me dijeron que comería luego. Otra ilegalidad que cometieron. Ya por la tarde escuché unas voces de unos agentes nuevos. A través del pasillo estaban comentando que me iba al calabozo. Pegué una voz. Y cuando se asomaron les pregunté que qué estaba pasando. Me dijeron que el juzgado estaba ya cerrado, así que me tenían que llevar en coche a dormir a un calabozo. Les dije que por favor me dejaran llamar a mi novia, para que no se preocupara. Y me lo negaron. Esposado detrás del coche empecé a llorar de impotencia. Los agentes nuevos no parecían importarle mucho mi estado de ánimo ni cómo estaba. En vez de eso empezaron a hablar de Isco y de la temporada que estaba haciendo en el Sevilla. ¿Cómo? De alguna manera eso me tranquilizó. No me cabía duda de que el universo estaba forzándome a vivir ese momento. Estos son Isco y Sara Salamo, la famosa pareja. Tienen una hermosa perrita que se llama Miel. Y os preguntaréis qué hace Miel paseando con manoplas y anónima.
Resulta que tengo un amigo con una empresa de cuidados animales y que les da servicios desde hace un tiempo. Le preguntaron a mi amigo si podía quedarse con Miel y su tortuga, ya que se tenían que ir unos días. Mi amigo no pudo darle el servicio en ese momento, pero les dijo que tenía un colega que amaba a los animales, que vivía en el campo y que Miel y Truman estarían geniales esos días conmigo. Así que Isco, personalmente, estuvo en mi casa para traérmelos, seguramente para cerciorarse de que se quedaban en buenas manos, como buen padre. Truman, su tortuga, tenía un magnetismo por manoplas. Estuve muy tentado de interrumpir su conversación y decirles que Isco estuvo hace unas semanas en mi casa y que me dejó su perrita y su tortuga para que los cuidara. Seguramente me habrían tomado por un loco. En vez de eso, me callé y sonreí. El universo tenía un plan. Al entrar en la celda no podía ni respirar. Había un hedor horrible que salía de esos váters que son de suelo. Me comí el bocadillo como pude a las 7 de la tarde, la primera y única comida que tuve en todo el día. Entre mosquitos y bichos me tapé con la manta que me dieron, y así pasé la noche entera sin poder pegar ojo. Al día siguiente me soltaron. La notificación que me tenían que dar era esta: no les he pagado los 2.500 euros, así que me amenazan con privarme un día de libertad por cada 2 cuotas impagadas, lo que hace un total de 7 meses de cárcel, y aparte de eso, tengo que demoler mi casa. A los 2 días de eso, escondí como pude mis sentimientos, saqué mi mejor sonrisa y me fui a mi primer concierto. Buscando fiesta en un bailar a medias, al filo de ese era tu juventud, del cuerpo que concebí. Podrán matar tu traje en esta tragicomedia. Nuestra alma es eterna y volveremos a coincidir. Poco pido lo que el cuento dice. Feliz comiendo pan, viendo volar a las perdices. El universo es vital, volando como un sueño, y al final nos convertimos con el todo y es perfecto. Eso salgamos a celebrar. Eso la pena merece vida. Ese apocalipsis a bailar. Me lo pasé como un niño, pero el concierto fue una dura realidad. Fueron 67 personas. Todos eran amigos o familiares, menos 3 que no conocía de nada. Después de pagar a los músicos, la sala, al técnico de luces y al cámara que nos grabó, salí perdiéndole 470 euros, que salieron de mi bolsillo. La triste realidad es que nadie nos conocía y vivir de la música parecía una odisea imposible. Me encerré en casa y no hemos vuelto a tocar desde entonces. He contactado con varios managers, pero a nadie parece interesarle el proyecto. Daniel, el bajista de la banda, ya me avisó de que es muy difícil. Pero yo no me rindo fácilmente y sigo trabajando en las redes y en nuevos proyectos para que eso cambie. Mi situación actual es la siguiente. Recibí una carta de la OPAEF a través del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Vamos a ver qué es lo que dice. Con objeto de causarle el menor perjuicio posible en su patrimonio, así como de respetar el principio de proporcionalidad, se le requiere para que, en un plazo de 10 días y conforme lo establecido en el artículo bla bla bla, designe sus bienes de su propiedad y proponga a esta administración el orden de embargo sobre los mismos. Vamos a ver la deuda. 153.000 euros con 972. Lo siento, pero en un buen día tocando en la calle a lo mejor saco 50 euros.
vamos a ver el orden de embargo. Triodos Bank. Pues no sé si me podéis embargar la cuenta 2 veces, porque ya me la embargasteis hace unos años y me robasteis mis 700 euros. Vehículos. Turismo Seat León. Ese coche lleva ya en el desguace más de 2 años, así que suerte con eso. Motocicleta Honda. Pues lo siento mucho, pero la vendí hace un mes porque tengo que comer. Inmueble. Ahí sí me habéis tocado. O sea que me estáis amenazando con embargarme mi terreno. Pues me temo que me vais a tener que sacar de aquí a rastras. Aparte de la multa del ayuntamiento de Dos Hermanas, me exigen por lo penal que les siga pagando los 2.500 euros y que quite mi casa. Lo siento, pero no los tengo. Y tampoco puedo quitar mi casa, porque no tengo otra, ni otro sitio donde vivir. Os preguntaréis si soy el único vecino que está en esta situación. No, 7 personas fuimos denunciados, aunque yo soy el único que le echaron esa burrada de multa. Desde hace años aquí no ha vuelto a aparecer el Seprona. Si pensabais echarnos, creo que ya es un poquito tarde. Os voy a hacer aquí en el aire una declaración jurada. Juro por mi honor y mi palabra que jamás en mi vida os voy a pedir ni una paguita ni una pensión. El dinero que he cotizado durante todos mis años en España y en Escocia, os lo podéis quedar todo. Lo único que os pido es que me dejéis en paz. No quiero vuestro asqueroso sistema. Solo quiero vivir aquí con Audrey y mis perros, sin que me amenacéis constantemente. Intento tenerlo presente, pero a veces se me escapa. Me olvido del amor y salen voces horribles de mi cabeza. Me siento víctima y se me olvida agradecer el ocaso y el amanecer. ¿De dónde sale ese monstruo con millones de códigos y legislaciones que ni ellos entienden? ¿Qué les hace pensar que soy ese número que me dieron al nacer en un trozo de plástico inerte? ¿Por qué me llaman deudor y me tratan mal? Como si fuera un delincuente. Si nunca en mi vida hice el mal, ni robé, ni causé a nadie la muerte. ¿Con qué derecho me privan de mi libertad y me encierran en un cuartucho de mala muerte? ¿Por qué se piensan con la autoridad si nunca autoricé ser su sirviente? ¿Qué esperaban? ¿Que me fuera a su rincón de callar? Lo intentaron. Pero Dios me abrió los dientes, abusó por su altura Goliat. Y aquí David, sin miedo a haceros frente. Permitidme que lo pueda tutear, te hablo a ti, Estado, eres un invento de la mente. Un vestido de decretos camuflados para robar el corazón y el alma de la gente. No mandes tus esbirros a intimidar, ya no le temo al poli ni al juez ni a nadie que sustentes. La multa te la voy a pagar, en canciones de amor y en tus sueños materialmente. Vuelve, Max. Vuelve. El amor tiene la única respuesta. Tienes que volver. El universo tiene un plan divino. Tienes que aprender de esta experiencia. Vuelve. Que la ley es para todos igual. Aplicáis la misma ley a vuestra élite y políticos corruptos. ¿Para qué nos hacéis votar?
La democracia es una farsa. Otra falacia de tu discurso. Nos queréis enfrentados sin cuestionar, mirando vuestra tele con programas idiotas para no pensar. Vuestros bancos son de armas comprar y con ellas planeáis los conflictos que inventáis en todo el mundo. Si me pongo a sumar y contar, os juro que pongo a vuestro dios favorito a temblar del susto. Dejad de inventar y engañar. Encubrís a los de siempre y siempre disfrazáis la verdad. ¿Por qué no vais por los del traje con corbata? Los que roban a dos manos, ¿a esos los pensáis denunciar? ¿O preferís ensañarse con los pobres de siempre? Pues este pobre va a explotar, sacad la espada o dejadme en paz. Pues mira, nosotros vivíamos de alquiler en una casa y empezó la pandemia. Nosotros somos artesanos. Entonces, cuando estábamos confinados, el propietario de mi casa, al que le pagábamos el alquiler, yo le pedí una rebaja, porque en aquel momento pues estaban las cosas mal. Nosotros a lo que nos dedicamos necesitamos público, gente en la calle. Y eso de repente se acabó de un día para otro, con lo cual pues estábamos agobiados. Y le pedimos al casero que nos bajase el alquiler y demás. Y no solamente no hubo negociación, sino que decidió echarnos de la casa. Bueno, yo en el terreno lo compré, digamos, lo que era la parcela en un principio, limpia de todo, la vallé, acondicioné un huertecito y para tener un poco de refugio monté 3 módulos de estos prefabricados de obra de quita y pon sobre unos bloques sobre el suelo, y a partir de ahí pues me denunció el Seprona. Y con el agobio que estábamos pasando porque te ves sin casa. Y además teníamos los 2 gatos, teníamos a mi perro, era más muchas veces por los animales que por nosotros. Porque yo decía, vale, yo me puedo ir a vivir a la furgoneta, pero ¿y qué hago con mis animales? Entonces, bueno, con lo poco que habíamos ahorrado, decidimos comprar el campo. Pues teníamos una caravana, nos llevamos la caravana y nos vamos a vivir ahí. La denuncia, en el año 2012 me vino a mí el Seprona. Entraron, Vamos, que entraron de aquella manera. Cuando terminaron de darme el parte, pues bueno, me asomé por la puerta a ver por dónde se iban, y al final de la calle del todo, aquí, pues se fueron a través de un agujero que había en la valla. O sea, yo nunca había visto ese agujero, no sé si lo hicieron para entrar. Mi experiencia aquí en Los Cabreros empezó como selección, hasta el día que me pilló el Seprona, que se coló por la parte del canal, que rompió la valla de la comunidad. Era una propiedad privada, en principio no podían entrar, pero entraban. Aprovechaban cualquier hueco, saltaban por encima de la valla, rompían las vallas para entrar, o sea, invasión de la propiedad privada desde el minuto cero. Le pedí la orden judicial, no la traía, entonces le dije que no entraban, me quisieron llevar detenido, y al ver que me querían llevar detenido, pues no tuve más remedio que dejarlo entrar. Creo que a las 2 semanas o las 3 semanas me vino otra notificación. Fui a recogerla y en la cual me decía que tenía multa, derribo y 18 meses de cárcel. Yo tengo 70 años ya y ahora me obligan a quererlo tirar. Y estoy pagando una multa de 180 euros mensuales. Y esto no hay derecho que a mí me hurten en un terreno que es mío, que yo he comprado. Y entonces estoy pagando una multa y me han echado una condena de 1 año de cárcel. La multa y derribo. Y salí de allí pues mal, muy mal. Y ya cuando me vino la sentencia firme, ahí ya no fui la misma persona. Y entonces, últimamente pues me dieron 1 semana de plazo, si no limpiaba el terreno lo restituía,
y los módulos fuera de allí, o me amenaza de cárcel, que me metía en la cárcel. Simplemente lo que tenía era eso. Teníamos caravana, teníamos una tienda de campaña con las cosas nuestras y empezamos a hacer una plataforma sin hormigón, sin nada, lo que es la base, de hierro para colocar la casa encima, una casita de madera de 12 metros. No me dio ni tiempo. Él vino el Seprona y en cuestión de media hora valoraron lo que había allí y al mes me llegó una notificación con 25.000 euros. Y yo no tengo dinero para derribar esto. Y si el ayuntamiento viene a derribármelo, lo derribará, pero no se llevará ni un duro mío. Y si no, que me metan preso. Porque yo no quito de aquí ni una puntilla. Porque esto mío y me ha costado muchísimo dinero. Y bueno, pues yo no tenía dónde ir. Entonces dije, pues que me denuncien si quieren. Yo no me puedo ir a ningún sitio, no tengo otra opción. Estoy aquí por necesidad. Y pasado X tiempo me llegó otra notificación muy extraña diciendo que si lo quitábamos todo, con otras palabras, pero básicamente eso, que si lo quitábamos todo y lo devolvíamos a su estado original, el expediente se archivaba. Esto a nosotros nos olía como amenaza, porque realmente allí había más personas, no éramos los únicos. Entonces, si según tú yo he cometido un delito, ¿qué pasa? ¿Que si lo doy vuelta atrás ya no hay delito? Era una forma de advertencia para amenazar a todo el resto de personas de que no siguieran hacia adelante y que nos fuésemos. Yo creo que mi multa fue para dar ejemplo, claro. No conozco a nadie aquí en la comunidad que le hayan echado ni cerca de 116.000 euros. Empecé con... Tuve depresión. Me quería quitar de en medio, ¿verdad? Eso no lo sabe mi familia ni mis hijas. Pues yo pensaba, digo, si me quito de en medio no sufro más. Digo, estoy sufriendo desde el año 2012. Desde el año 2012. Y ahora estamos en 2024 y sigo sufriendo. Y yo, la verdad, estoy enferma. Yo no tengo ganas, yo odio el campo, yo no tengo ganas ya de venir al campo por nada, porque me da mucha pena cada vez que vengo, de ver que me quiten mi casa, y que no tenga ni dinero, ni casa, la trampa que he pagado, y el dinero que hemos echado aquí a poco, trabajando, porque yo me he jubilado hace 2 años. Me ha creado toda esta situación una enfermedad mental. Que se pasa mal, se pasa muy mal. Y te sientes como si fueras un delincuente cuando realmente no estás haciendo nada, estás intentando vivir. Me ha cambiado la vida para mal. Mal, pero mal. Yo muchas veces miro atrás, ¿no? De lo risueña que yo era, de que me gustaba un cachondeo. Y ya no... Es que no puedo salir de casa. Eso es muy duro. Y yo vivo ahí sola. Y estoy siempre sola. Se me quitó toda la ilusión de momento, cogí una depresión grandísima, tengo una enfermedad rara, me dieron 3 ictus. Yo solo salgo para médicos y psiquiatras. No sé lo que ya... Como era yo, era alegre, era... No sé, me gustaba ir al cine, ya no puedo hacerlo. Y ahora resulta que me quieren quitar esto, que es lo único que tengo. Yo lo veo que no hay derecho, que no hay leyes, nada más que hay leyes para el que tiene dinero. Para los 4 desgraciados trabajadores, aquí no funciona la ley por ningún lado. Y lo veo muy mal, muy mal. Me cogí otro abogado, le estuve pagando hasta que ya me harté viendo que todas las culpas eran contra de mí. El tío no defendía prácticamente nada. Después me cogí un tercero que me dijo que sí, que eso se podía hacer más. El tercero me ocurrió lo mismo. Me sacó dinero varias veces y ya aburrido, digo, pues ya no me saca más dinero. Entonces fue cuando ya decidí buscarme una grúa, cargarlo, quitarlo de allí y mal venderlo. El abogado fue un sinvergüenza. 7 vecinos de aquí fuimos con él y no hay ni uno
que haya escapado bien con él. Lo único que hacía era postergar los juicios, intentar alargarlo lo más posible. Obviamente eso cabreaba a los jueces y a las juezas y bueno, al final te ponían sentencias incluso peores. Yo creo que un abogado de oficio habría sido mucho mejor. No hay nadie que te respalde, hablas con abogados, los abogados no tienen ni idea o no quieren tampoco involucrarse en estos temas y ahí hay un desamparo total. Acudes al ayuntamiento, el ayuntamiento a mí no me dejaron ni empadronarme y era donde yo vivía. ¿Dónde me voy a empadronar si es que vivo aquí? Y no me lo permitían. A mi hijo y a mi hermano los declaran culpables también como constructor y el motivo de también porque yo haya tirado la casa no ha sido porque yo no haya querido dejarla, ¿no? Lo que no quería era que mi hijo entrara en la cárcel ni mi hermano tampoco, después de que son los que se hartaron de trabajar ahí, y por ese motivo es por lo que he tirado mi vivienda. Con una amenaza de cárcel por el Seprona, pues tuve que comprar una caravana y es lo que tengo allí puesto dentro de la parcela, una caravana para tener un poquito de refugio allí. Hasta el día, lo único que ha sido estación sin vivir, eso te lleva a una depresión y estoy pasando una depresión. También mi hermano exactamente igual, y no solo yo, pero yo creo que igual que cualquier vecino, que cojan depresiones, algunos incluso llegan al suicidio, que se ha dado un caso aquí en Los Cabreros. Mi cuñado compró también un terreno antes que nosotros, y entonces mi cuñado tenía una ilusión grandísima, estaba enfermo de la espalda, que al final se tuvo que dar de baja, y hizo ahí también de casas prefabricadas, de módulos, hizo su casita, y resulta que cuando empezaron a venir ya, empezó a venir el Seprona con las denuncias y que teníamos que estar temiendo cuando lo veíamos, y todo eso, resulta de que mi cuñado le costó la vida. Ese vecino era el tío más alegre que te podía echar la cara. Siempre estaba riéndose, gastando bromas. Que eso fue muy sonado aquí en Los Cabreros. De esa muerte tan mala, que mi cuñado era una persona alegre, con la guitarra, y nos juntábamos aquí en casa de uno y de otro, y lo pasábamos y hacíamos una fiesta que no vea y una barbacoa, y desde entonces todo el mundo de aquí de la urbanización está hecho polvo, ya esto está muerto. Es muy fuerte hasta dónde llega el miedo. El miedo ese no lo sabe nadie hasta que no lo pasa. De llegar a quitarte hasta la vida. Porque las personas están nada más que temiendo que lo eche porque no tienen casa, porque se han comprado un terrenito, porque no tienen dinero para vivienda, y han hecho aquí con una casita de esa de módulo, y ahora resulta que también lo echa. ¿Y dónde se meten esas criaturas con hijos y todo? Y la justicia tiene muy poca vergüenza, porque hay por ahí chaleres inmensos en sitios rústicos y no lo tocan siquiera. Qué irónico, ¿no? Que el mismo cabo del Seprona, que nos denunció aquí a todos, tenga un chalet en una zona rústica. O sea, lo que más me impresionó fue el sadismo, la forma en la que disfrutaba poniendo la denuncia, después en el cuartel cuando tuvimos que tomar declaración. Me impresionó mucho porque estaba disfrutando. Me pregunto si lo ponen ahí estratégicamente para estas clases de trabajo a personas así. Si necesita a una persona que no tenga corazón y bueno, que no sé. Lo que no entiendo es que una persona así se dedique a poner denuncias a los parcelistas, que con una ilusión enorme para tener un sitio de recreo, de ocio, y un señor que tiene una parcela en terreno
rústico no urbanizable con un chalet de 2 plantas que lo tiene en la zona de Coria de Río, en la Hermandad, que se dedique a perseguir a los demás parcelistas para poner denuncias cuando es el primero que había que denunciarlo. Yo creo que los jueces y los fiscales tenían que hacer una gestión y también fiscalizarlo, y si a nosotros nos obligan a derribarlo, a este señor, aunque sea una autoridad competente, también tenían que obligarlo a tirarla, su parcela, igual como nos están obligando a nosotros. Que yo conozco a uno que es del Seprona, que viene aquí y tiene un chalet grandísimo, en sitios rústicos igual que yo, y la justicia no le hace nada a esta persona. ¿Por qué? Porque es guardia civil. Yo, como soy un desgraciado, pues a mí me quieren atacar y echármelo todo abajo. Y había niños, había personas mayores, había pues mucha gente, y vinieron antidisturbios, guardia civil, policía, vamos, tratándonos como si fuésemos delincuentes, que es que nada más que estábamos viviendo allí, ya está. Bueno, pues en medio de todo este caos había una chica joven que tiene niños pequeños, y claro, estaban los niños con ella, la situación era muy tensa, y ella, pues de los nervios, del disgusto y de todo, se orinó encima, y la policía, que estaba detrás de nosotros, se empezaron a reír de la situación. Yo me giré, les dije pues, lo que me vino en ese momento, y ya la cosa se calmó, pero se estaban riendo de esa situación. O sea, les daba igual que las personas estuviéramos allí pasándolo mal, que era nuestra casa la que estaban tirando, y la gente con miedo, con nervios, con estrés. O sea, no creo yo que una persona adulta se haga pis encima voluntariamente. O sea, ¿a qué extremo tiene que llegar una persona para eso? No sé dónde está la justicia. En el juicio me acuerdo que cuando dijeron que todos teníamos derecho a una vivienda digna, pero en este caso no. ¿Por qué? En este caso no, ¿por qué? Porque es un terreno rústico. Y a mí me da mucha pena de venir al campo y ver que me lo van a quitar, lo poco que tengo me lo van a quitar, que era la única ilusión que teníamos por venirnos un fin de semana y venirnos un verano, porque somos trabajadores, no tenemos dinero para viajes, ni tenemos para alquilar, ni tenemos para nada de eso. Y se vienen aquí mis nietos y nos venimos nosotros y disfrutamos lo que podemos, como los pobres, como los trabajadores. La justicia no está hecha para todos iguales. La justicia está hecha para el rico y para el que tiene dinero, no para el pobre. El pobre es un desgraciado siempre, que todos los palos se los lleva a él. El miedo es que ves un uniforme y te echas a temblar. Y dices, es que esta gente que está para protegerme a mí o para castigarme a mí. Pues yo ya tengo comprobado que están para castigar, y para castigar además al que menos se lo merece. Es lo que yo he vivido. La soledad ha hecho estragos en mi mente de cristal. Otra vez ha torturado. Otra vez me ha hecho temblar. Sigue arrancándome los sueños de vivir en libertad. Sigo ratado en este circo de tristeza y falsedad. ¿Quién me explica cómo puede seguir matando y disfrutar? Ya no entiendo dónde acaba la palabra cruel.